Bueno, hoy, al igual que el sábado pasado, tenemos un programa especial porque ustedes saben, nos hemos encargado de la misión de entrevistar a las personalidades políticas de cara a las PASO y a las elecciones generales. Porque es, bueno, el clima de este tiempo, es, bueno, en plena campaña y hoy, bueno, tenemos el agrado de estar junto a Luis Di Bartolo, precandidato a senador nacional por el Nuevo MAS. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo tranquilo. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar en vuestro programa. Bueno, poder comentarles a ustedes y difundir a toda la audiencia, a todos los trabajadores y trabajadoras de Florencio Varela, bueno, un poco nuestro programa anticapitalista, nuestras propuestas de cara a estas elecciones PASO. Bueno, paso mediante de sacar el 1,5%, este 1,5% que muchas veces deja afuera ciertas opciones. Bueno, esperemos que este no sea el caso. Bueno, poder seguir proponiendo y llevar este debate de cara a las elecciones generales del mes de octubre. Bueno, la primera pregunta protocolar que siempre hacemos es ¿cómo va la campaña? ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, la campaña la verdad que va muy bien. La verdad que, bueno, nosotros hacemos, nuestra campaña es totalmente y 100% militante, desde el máximo candidato, que en este caso es nuestra compañera Manuela Castañeira, que es candidata a presidenta de la Nación, hasta el último militante, bueno, todos llevamos adelante en un pie de igualdad la campaña electoral, y digo en un pie de igualdad porque acá no hay jerarquías y todos vamos a las actividades, hacemos volanteos, bueno, y nosotros nos construimos en el diálogo permanente con vecinos, vecinas de las diferentes localidades, con trabajadores y trabajadoras, vamos a las peatonales, estaciones ferroviarias, puertas de fábrica, hospitales, bueno, todos los lugares donde trabajadores y trabajadoras que son quienes, para quienes centralmente van dirigidas nuestras propuestas y nuestro programa, ¿no? Eh, y, y también porque nosotros mismos somos trabajadores y trabajadoras. En mi caso soy trabajador del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, me desempeño en un organismo en Quilmes, pero bueno, todos nuestros candidatos y candidatas son trabajadores, son estudiantes, y bueno, construimos nuestro programa desde el diálogo permanente con otros trabajadores y trabajadoras y viendo y procesando cuál es la real necesidad de la clase trabajadora en nuestro país, ¿no? Vos sabés que nosotros acá solemos decir que, por lo menos en estas elecciones, parece ser la campaña más fría, si se quiere, o la campaña con menos épica del mundo. A veces nos preguntamos si es por una cierta apatía imperante o por básicamente un descontento social, producto de, bueno, hoy en día, cómo está la situación del país. Digo, ¿qué opinión te merece esa cuestión? Y lo que pasa es que nosotros venimos, digo nosotros, los Sí, argentinos, las argentinas, o sea, sí, sí. venimos primero de un gobierno, y hay que remontarse unos añitos atrás, y el gobierno de Macri fue, la verdad, que nefasto para la clase trabajadora, endeudó al país como nunca se había endeudado en los últimos años, Sí. Dejó una deuda que es impagable, y ante eso, fíjense ustedes que el gobierno de Alberto Fernández venía como una bocanada de aire fresco a eso, ¿no? O sea, recuerden aquellas promesas de fines del 2019 o el de la campaña del 2019, donde era volver a comerse el asado, o sea, asegurar derechos sociales que con el macrismo habían sido intentados ser cercenados, mejorar las jubilaciones. Y vemos que pasados ya casi 4 años, ya por terminar el gobierno de Fernández, no cumplió. No cumplió y eso generó un cierto desánimo, una cierta apatía dentro de la sociedad, ¿no? Una sociedad o una clase trabajadora que veía en ese gobierno la posibilidad de poder volver a recuperar ciertos derechos o poder desarrollarse socialmente, y eso no pasó. Fíjense ustedes que el gobierno de Alberto Fernández se fue en amagues,
tuvo la oportunidad de expropiar Vicentín y no lo hizo, cuando tenía el viento de cola de haber en un primer momento gestionado medianamente, o se veía que había una gestión de la pandemia, que después vimos que no, que eso también se cayó, se derrumbó. Y bueno, entonces es como que eso produjo un gran desencanto, ¿no?, en la población en general. Bueno, eso es más una situación económica que cada vez es más acuciante, donde el salario de los trabajadores y las trabajadoras se va devaluando día a día y es muy difícil no solamente llegar a fin de mes, sino desarrollar una expectativa de vida, ¿no? O sea, porque fíjense que el llegar a fin de mes es lo inmediato, pero, a ver, uno desarrolla su vida merced al trabajo que hace cada uno. Entonces, hoy por hoy, lo que hay en la clase trabajadora es una frustración inmediata de no poder llegar a fin de mes, pero también una frustración un poco a mediano o a largo plazo es de no poder desarrollar un proyecto de vida. Pasa en las trabajadores y trabajadoras jóvenes el que ya no solamente no se puede acceder a una vivienda, sino hoy por hoy ya hasta cuesta alquilar. O sea, fíjate que si vos te querés independizar de las casas de tus papás es muy difícil. Sí, eso es Entonces cierto. Eso también va una cosa va llevando a la otra y se van generando distintos problemas. O sea, ya es difícil acceder a la vivienda, imposible acceder a la vivienda propia, difícil acceder a una vivienda alquilada. ¿Eso qué produce? Produce que hay una crisis habitacional, porque empieza a haber hacinamiento en los barrios populares, o sea, donde hay menores posibilidades o menores capacidad de ingreso. Ya las casas de los padres van quedando chicas, entonces hay una sobrepoblación. Y bueno, eso va trayendo a que, como decía más temprano, y para no irme del hilo de la locución, que esa expectativa de vida de trabajadores y trabajadoras se ve frustrada. Entonces, bueno, eso hace que hoy por hoy haya un cierto como sentimiento de que la política a lo mejor no sería capaz de poder resolver los problemas cotidianos de trabajadores y trabajadoras. Bueno, nosotros venimos a presentar un programa para desmitificar eso, para poder alertar de que hay una salida, por fuera de lo que proponen lo que nosotros llamamos los patronales, y que esa salida va a estar de la mano de poner en el eje de debate y en el centro de la cuestión a los trabajadores y a las trabajadoras. Nos parece a nosotros que estamos como criados y como que tenemos como un mandato, o sea, propio de la educación, propio de que... Mandato social. Un mandato social, exactamente, gracias, donde todo debe leerse o debe verse desde la óptica de los empresarios, de los patrones, de los jefes. Bueno, nosotros decimos que no, que eso es un error y que debe ponerse en el centro de la escena a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, a partir de eso se desarrolla el programa que venimos a proponer. ¿Ustedes planean, digamos, una cuestión de shock económico, por así decirlo? Sí, ese es el punto fundamental del programa. Fíjense, y lo habrán visto en nuestros volantes, nosotros proponemos un aumento del salario mínimo vital y móvil a 500.000 pesos. Y decimos que es posible porque para ello proponemos afectar las ganancias de los grandes empresarios, de los capitalistas, tanto del campo como de la industria. Bueno, entendemos que dinero hay. Lo que pasa es que ese dinero está acaparado en pocas manos. Bueno, entendemos que debe haber una redistribución de la riqueza, una redistribución de las ganancias y merced a eso poder, como bien dice Ale, hacer un shock económico en favor de la clase trabajadora. Bueno, vos hablabas un poco de las propuestas que traen. Hay un debate en el mundo que al menos yo considero que más temprano que tarde se tiene que dar y tiene que ver con la reducción de jornada laboral, de pasar a 8 a 6 horas. ¿Ustedes qué posturas tienen respecto a ese debate y cómo lo ven? No, a ver, el tema de la reducción de las jornadas a 6 horas de trabajo nos parece que puede ser una medida que complemente un plan económico o un plan económico social.
Ahora, por sí solo la medida no genera nada. ¿Por qué? Porque bien puede ser que se utilice, como dice algún sector de la izquierda, que se utilice para redistribuir horas de trabajo entre más personas, o puede ser también que lo utilice la patronal porque en sus ritmos de producción le conviene más. O sea, no es una medida anticapitalista ni socialista per se, sino que puede ayudar, puede ser una medida que ayude en el marco de un plan integral, ¿no? Entonces, entendemos que sí, que puede ser una medida que sea viable, pero no descolgada. O sea, no es si fuera como una medida descolgada, pasaría a ser un eslogan y eso no beneficiaría o no traería nada beneficioso a trabajadores y trabajadoras. Sí, hacerlo dentro, como les decía, de un programa que, entre otras, tenga esa medida y tienda a redistribuir horas de trabajo entre trabajadores y trabajadoras que se encuentran desempleados. Se me ocurre pensar en este momento tema FMI y deuda, porque uno siempre asocia quizás al trotskismo en general o a las izquierdas en general de desconocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional, como alguna vez se escuchó allá lejos y hace tiempo en alguna que otra campaña. ¿Tu visión al respecto? Mira, nosotros proponemos, y está dentro de nuestro programa de medidas anticapitalistas, de romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri es ilegal, es ilegítima. Es una deuda que la contrajo el Poder Ejecutivo por sí mismo sin haber utilizado los mecanismos para poder endeudarse, que son, o sea, el único que puede endeudarse es el Congreso de la Nación, o sea, o se puede endeudar el país por una ley del Congreso, mejor dicho, ¿no? Para hablar con propiedad. Bueno, eso no se hizo. Entonces, en principio es ilegal y también es ilegítima. ¿Por qué? Porque es una deuda que fue contraída sin tener en vista el motivo por el cual, para qué se recibió ese dinero, o sea, y en qué se invirtió. Nadie lo sabe, o sí, o todos lo sabemos, que fue dinero que fue a la bicicleta financiera y que sirvió para enriquecer a unos pocos o para que unos pocos fuguen ese dinero nuevamente hacia afuera, pero capitalizado hacia sectores privados o sectores de los bancos, ¿no? Por eso nosotros decimos que esa deuda no solamente es impagable, sino que también, al ser ilegal e ilegítima, no debe ser desconocida. Bueno, eso no fue lo que hizo el gobierno actual, ¿no? O sea, el gobierno actual, o sea, no solamente la legitimó, sino que hizo un plan de pago, ¿no? Congreso, digamos, hizo un plan de pago, exactamente. El tema Martín Guzmán y todo lo que eso significó, incluso para el propio gobierno en sus internas. Exactamente, sí. Así que bueno, nosotros entendemos que la deuda no debe pagarse y que ese dinero del no pago de la deuda debe ser reinvertido en el país, ¿no? O sea, con este shock anticapitalista que decía al principio, en el cual entendemos que la primera medida debe ir al salario de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y de dónde sacamos eso? Y acá voy a lo que decía al principio, que nosotros tenemos un debate y una charla permanente con distintos sectores del trabajo privado, del trabajo estatal. Hablamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, salimos a las calles, vamos a las puertas de fábricas. Ayer con un grupo de compañeras y compañeros estuve en la planta sideral que está acá en Florencio Varela, ahí en el límite entre Bosques y Berazategui. Y bueno, y ahí charlábamos, ¿no? Fuimos a un cambio de turno, entonces charlábamos con los trabajadores que entraban y que salían. Y bueno, ellos están en un proceso de un plan de lucha. A través de su sindicato, de la UOM, y bueno, ahí el problema central es el salario, es que el convenio colectivo de la UOM está muy por debajo de lo que necesita un trabajador para poder llegar a fin de mes y hacer su proyecto de vida, como decíamos antes. Bueno, ahí están en este proceso de las conciliaciones obligatorias, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que también es un juego, ¿no? Donde
la patronal se aprovecha de estas cuestiones leguleyas para poder ir estirando e ir desgastando los procesos de lucha de los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí ya esta conciliación estaba por cerrarse y bueno, ahí los trabajadores estaban viendo y estaban discutiendo en asambleas los pasos a seguir, si iban a un plan de lucha o a ver qué finalmente era lo que la patronal les iba a ofrecer. Creo que el lunes están haciendo una nueva reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo y después de eso se reunirán en asambleas para ver cómo sigue. Bueno, esto se los cuento porque, para darle difusión a esta lucha de este sector de la UOM, de trabajadores que son mismos trabajadores locales, a lo mejor haya muchos de ellos que nos estén escuchando. Sí, vecinos. Exactamente. Sí. Exactamente. Y además de eso, también mostrarles a ustedes y mostrarles a la audiencia de que esa es la relación que tenemos nosotros con los sectores de los trabajadores, ¿no? O sea, es un diálogo permanente, nosotros vamos, charlamos, nos dicen, nosotros les contamos nuestras experiencias y bueno, y así se va nutriendo y se va haciendo un ida y vuelta que hace que después, cuando llegan el momento de las elecciones, porque esta es una tarea que nosotros hacemos, semana a semana, es una tarea gris y cotidiana que hacemos y el día a día. Es el día a día de la militancia, en eso va nuestra militancia o parte de nuestra militancia, y eso hace que cuando llega el periodo electoral podamos decir, bueno, nosotros elevamos una propuesta que es una propuesta sólida, ¿por qué? Porque está discutida en el día a día con los sectores que nosotros representamos y de los cuales nos nutrimos y de los cuales somos parte, ¿no? Que es la clase trabajadora. Sí. Vale. Hay una cuestión que pasaba hace unos meses, que hubo un revuelo enorme, ¿no? Con la cuestión, digamos, de Milei, que, digamos, en su momento fue un boom, porque la mayoría de los pibes decían, no, yo apoyo a Milei porque van a dolarizar, qué sé yo, vamos a vivir mucho mejor. ¿Vos qué opinas de eso? Para mí Milei fue un invento de un sector que necesitaba girar el eje político a la derecha, y que, se sirvieron de este personaje, Milei, para poder irse bien a la extrema derecha, ¿no? O sea, algo que rayaba casi con lo ridículo, ¿no? O sea, un tipo que te propone que vendas tus órganos, o que todo está en el comercio, o que hay que reventar todo lo que sea público, donde te habla de... O que tenés el derecho, de morirte de hambre, es tu derecho a morirte de hambre. Bueno, esas cosas que son irracionales, o sea, ¿no? O sea, es ir en contra de este sentido común que hablábamos, pero por el absurdo, o sea, por algo que la verdad que ninguna persona en su sano juicio podría legitimar esto, ¿no? Ahora, ante ese desencanto de la política que decíamos al principio, por el fracaso de los últimos gobiernos, por esta frustración de sectores populares, de que el gobierno que supuestamente venía a salvarle la situación o a mejorarle la vida no lo había logrado o no lo había sabido hacer, hubo un cierto sector de la población que, giró hacia ese lugar, ¿no? O sea, y también fomentado por los grandes medios de comunicación, ¿no? Medios que se servían de esto, que a lo mejor su idea no era ir al extremo, pero teniendo un extremo, después podían consolidar a otras figuras, como podía ser un más moderado que era Larreta, o un intermedio en la fase represiva como puede ser Patricia Bullrich, ¿no? Fíjense ustedes que ya hace un par de semanas que esta cuestión de Milei todos los días en los medios desapareció un poco. Entendemos que ahí hubo también una soltada de mano, ¿no? De estos sectores de la derecha que se sirvieron de ese discurso hasta ridículo de Milei. Hoy por hoy dijeron, ya nos serviste, ahora nosotros vamos por lo que realmente es nuestra línea. Tenemos una línea más moderada que es la de Larreta, tenemos una línea un poco más a la derecha tradicional que es la de Bullrich. Esos son los lugares a donde nosotros apostamos, ¿no? Claro, fue usado y sirvió, digamos, para correr más a la derecha. Exactamente. Chicos. Hay una cuestión, ¿no? Con la cuestión de la vivienda, ¿no? Vos bien decías, que la mayoría no llega a fin de mes, ¿no?
De hecho, bueno, los jóvenes hoy en día, estaba mirando una nota el otro día en Resumido Info, que le estaban entrevistando a los pibes que estaban cerca de la Facultad de Medicina en los alrededores, y cuando les preguntaban decían, bueno, no, yo tengo un salario básico de 80.000 pesos, yo gano nada más 90.000 pesos, yo gano 110.000 pesos y no llego a fin de mes. Y planteaban también la cuestión, digamos, de que vivían, digamos, ¿y cómo vivís? No, yo tengo que irme a alquilar con un amigo porque si no, no puedo hacer cosas. No, yo tengo que ir con otra amiga porque si no, nos tenemos que juntar en grupo para poder vivir todos juntos, porque si no, no hay chance, digamos, de poder pagar un alquiler, porque un alquiler hoy en día está alrededor de los 110.000 pesos y un poco más, aproximadamente, ¿no? ¿Vos qué plan de vivienda proponés, ¿no?, en materia de eso para los jóvenes? Es muy importante la pregunta porque es la problemática de la mayoría de los jóvenes, o sea, de los y las jóvenes. La verdad que es la problemática central, o sea, vos cumplís 20 y pico de años, te querés independizar como todos lo hicimos en algún momento, ¿no? Claro, claro. Y hoy por hoy es imposible, lo decíamos antes, ya nadie aspira a comprarse una vivienda, pero ya casi nadie aspira a alquilar, porque como bien decía Ale, hoy por hoy alquilar con menos de 100.000 pesos, 110.000 pesos, no conseguís nada y bueno, el salario no acompaña. Entonces, más allá de la propuesta del salario, nosotros entendemos y vemos de que, fíjense ustedes, en todos los centros urbanos, pasa en Quilmes, pasa acá en Florencio Varela, pasa en Berazategui, pasa en Almirante Brown, en Lomas de Zamora, en Lanús, en todo el conurbano, está sucediendo que hay un boom inmobiliario. O sea, se están construyendo torres de edificios por todos lados. ¿Para quién son esas viviendas? Es un lobby tremendo ahí. O sea, ¿para quién son esas viviendas? O sea, y aparte, si decimos que ningún trabajador o trabajadora, por mejor sueldo que tenga, porque también está cortado el crédito hipotecario, o sea, ¿quién compra esas viviendas? O sea, por un lado tenés una crisis habitacional que ya nadie puede aspirar a comprar una vivienda. A gata se puede alquilar y se construyen torres de edificios por todos lados. Algo está mal. O sea, alguien está acaparando la riqueza, alguien está teniendo ganancias exorbitantes que le permite montar esta burbuja inmobiliaria, pero tenés a la mayoría de la población trabajadora que no puede acceder a su propia casa. Bueno, nosotros entendemos que eso hay que revertirlo totalmente. Entonces, una de las medidas principales es que por cada metro cuadrado que se construya en un sector urbano, esas empresas hay que cobrarle un tributo importante en la medida de su capacidad y de sus ganancias, para que sea el Estado con control de trabajadores, de vecinos y de sus organizaciones intermedias, para poder construir y que se haga un verdadero plan de vivienda financiado con este impuesto que se les cobraría a estas constructoras en barrios populares, en lugares que en terrenos fiscales, o que mismo el Estado con esos fondos adquiera terrenos, ya sea vía la expropiación o vía una compra, bueno, que se puedan construir viviendas populares. Y eso sería un beneficio por partida doble. ¿Por qué? Una, porque estarías paliando la situación de crisis habitacional. Y otra es que estarías generando y fomentando la obra pública, que no solamente va a dar trabajo, sino que mueve todo un engranaje de otros rubros y otros gremios, como ser todo lo que es periférico a la construcción, ¿no? Sí, mueve la rueda. Desde los materiales, desde la logística, desde el transporte, bueno. Entonces entendemos que esta sería una medida anticapitalista, es una medida que va en beneficio directo de las mayorías populares y que se financia con la ganancia de los empresarios. Bueno, entendemos que esa puede ser, no digo una solución, porque después en el transcurso del desarrollo es donde iremos viendo si eso es una solución, es un paliativo, pero pienso que puede ser un paliativo muy, muy importante para descomprimir ese hacinamiento que hay en los barrios populares,
y darle la posibilidad o la dignidad a los trabajadores y trabajadoras de poder, sobre todo a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, de poder acceder a su propia vivienda. Me parece que es una medida muy importante y que, bueno, que es fácilmente realizable. O sea, vos para realizar medidas como esa lo que necesitas es decisión política. O sea, no, ¿por qué? Porque, o sea, el dinero está. Entonces, lo que necesitas es tener decisión política para poderla llevar adelante, ¿no? No quiero esperar a la tan bendita correlación de fuerzas para que se pueda lograr, ¿no? Bueno, ahí está bien, es así. O sea, pero bueno, pienso que si no lo puede hacer el Estado, o sea, entendemos que el Estado, entre otras cosas, está para eso, ¿no? O sea, está para igualar situaciones y para equiparar un poco esta asimetría que hay y que existe entre los que son los dueños del capital, los dueños de la riqueza y las mayorías populares, ¿no? Luis, ¿te quedó algo en el tintero que ni mis compañeros ni yo te hayamos preguntado y vos lo quieras decir ahora al aire? No, mira, centralmente de que, como les decía, y para resumir un poco, nuestra propuesta es una propuesta anticapitalista, que en principio va por elevar el salario mínimo vital y móvil, nosotros decimos a 500.000 pesos, pero decimos indexado por inflación, o sea, necesitamos un salario mínimo vital y móvil que le permita a cada trabajador y a cada trabajadora, como decíamos antes, no solamente llegar a fin de mes, sino proyectar su vida y la de su familia. Y entendemos que podemos llegar a ese salario afectando las ganancias de los empresarios. Para esto necesitamos medidas tales como retenciones al agro, sobre todo a los sectores agroexportadores, que son los que en la Argentina se la llevan con pala, que no reinvierten en el país, que son fugadores seriales. Bueno, unas retenciones que partan del 50%, también a los sectores de la industria, sobre todo a las multinacionales. Bueno, a esos sectores entendemos que no solamente debe habérsele cobrado un impuesto como hizo el gobierno actual, que fue por única vez, sino que debe ser un impuesto progresivo en la medida de saber cuáles son sus ganancias, y para esto, para determinar cuáles son las ganancias, necesitamos que se abran los libros contables. Eso me parece que es algo central. Todos sabemos cuánto gana un trabajador, cuánto es un convenio colectivo, o sea, eso es todo público. Ahora, ¿cuánto ganan los empresarios? Nadie lo sabe. A lo mejor lo sabrá algún organismo del Estado donde se presentan las declaraciones juradas, pero no es público. Bueno, nosotros necesitamos que eso sea público porque a partir de ahí se desarrolla todo el plan. A partir de ahí se cobran los impuestos, se determina quién gana más, en qué medida, y sobre esas ganancias es de donde se grabaría para obtener los recursos, saber quién puede pagar esos 500.000 pesos, y también aquel que no lo pueda pagar y que lo pueda demostrar habiendo sus libros contables, merced a estos grandes impuestos que se le cobrarían a esos sectores, el Estado podría redistribuir, y aquel que no pueda pagar, por ejemplo, a nosotros nos preguntan muchas veces, una pyme o un pequeño comercio no puede pagar un salario de 500.000 pesos. Bueno, ahí tendrá que estar el Estado, y que el empleador pueda pagar el salario en la medida de sus posibilidades, sabiendo cuáles son sus ganancias, y el Estado poder cubrir esa otra parte. O sea, empezar a ver el pago del salario no desde el punto de vista de la posibilidad empresaria, sino desde el punto de vista de la necesidad del trabajador. Luis Di Bertolo, precandidato a senador nacional, pasó por Sabotaje Local. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes.